En esta mañana. ¿Cómo están todos hoy? Yo los escucho desanimados. ¿Cómo están todos hoy? Gloria a Dios. Y ya he tomado de costumbre hacer esto. Enseñar a la iglesia una frase que les va a solucionar la mayoría de sus problemas. Y es: Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Los voy a invitar y vamos a practicarla. Dios es bueno todo el tiempo. Gloria a Dios. Vamos a hacerlo una vez más. Dios es bueno todo el tiempo. Cuando estés pasando dificultad, repite esas palabras y vas a ver que tus problemas se van a solucionar. ¿Sabes que cuando tenemos problemas nos agobiamos mucho y nos olvidamos de que hay uno más grande que nuestros problemas y se llama Cristo Jesús? Y antes de abrir la palabra de Dios, quiero orar. Y les voy a pedir a los amigos presentes que pongan su rostro en posición de oración, a los amigos que están viéndonos a través de Facebook, y vamos a pedirle a Dios que en esta mañana, que su Santo Espíritu que está con nosotros, nos pueda hablar a través de la palabra. Oremos. Dios Todopoderoso, en esta mañana venimos nuevamente ante tu presencia, pidiéndote, Señor, que toda palabra que sea dicha en esta mañana, seas tú, Señor, usándola para transformarnos, para cambiarnos y moldearnos al carácter divino de Jesús, que es amor. Te pedimos, Señor, que podamos renacer nuevamente y que nuestra fe, nuestra mirada se mantenga siempre fija en Jesús. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de esta mañana la vamos a encontrar en Juan 3. Juan capítulo 3. Y voy a leer el capítulo hasta que lleguemos al versículo 14 y 15, que ahí es que se va a centralizar el tema de esta mañana. Pero me gusta leer un poquito el contexto para que puedan entender qué era lo que estaba ocurriendo. Y aquí vemos que Jesús tiene un encuentro con un hombre llamado Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Les respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacer esto? Jesús le respondió: tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo, de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os es dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os digo las cosas celestiales? Aquí vimos en este encuentro un hombre, y no era cualquier hombre. En el pueblo de Israel este hombre pertenecía a lo que le llamaban la secta de los fariseos. Ahí estaban los mejores hombres estudiosos. Y te quiero decir que en Israel su mentalidad humana de ellos era que si dos personas morían, de esas dos personas, una de las que se iban a salvar era un fariseo. Ahí te puedo decir la estima que ellos creían, porque ellos pensaban que ellos estaban listos. Porque ellos estudiaban y leían la Biblia y tenían los pergaminos y daban clases y enseñaban, mas todo esto significaba, y le dice Jesús: para tú poder llegar al reino de los cielos, debes nacer de nuevo. Ahora,
Este hombre que ha estudiado la palabra de Dios, un hombre que ha sido preparado toda la Biblia, y nos dice que era un maestro. Aquí los maestros de escuela sabática muchas veces, ¿verdad? Uno siempre aprende, les quiero decir. Uno no solamente porque estudie el pastor y yo, siempre aprendemos. Y de aquel que menos tú esperas, es el que aprendes el mejor mensaje del mundo. Aquí ves a Nicodemo que le dice al maestro: maestro, ¿qué yo debo de hacer? Yo he reconocido que tú eres el maestro que han enviado, pero había un problema, había un detalle que le faltaba a Nicodemo. Nicodemo reconocía que Jesús era el maestro, pero no había reconocido que era el Salvador. Nicodemo tenía una duda. Él quería saber qué quería decir este hombre. Y yo les voy a demostrar en esta noche que Jesús le dijo a él que era el Salvador en pocas palabras. Que para poder llegar a ser salvo debes nacer de nuevo, pero hay un paso más que hay que dar, y ahí es que viene el tema de esta mañana. Miras y vivirás. Para tú poder creer muchas veces, ¿verdad? Debes mirar. Ellos tenían un problema. Los fariseos siempre tentaban a Jesús. Le decían: bueno, si tú eres aquel que Dios envió, muéstranos señales. Mas Jesús no caía, porque Jesús, para mi generación juvenil, era un hombre maravilloso. Jesús era un hombre que a los cojos los veía brincar, a los ciegos los veía ver, a la mujer del flujo la curó, y todo el mundo iba atrás de Jesús. Quiero decirte, eran multitudes, no eran pocos los que seguían a Jesús, eran multitudes, eran un número que nunca antes se había visto. Nos dice la palabra de Dios que en un momento que Jesús estaba agobiado porque era tanta las personas, se monta en una barca y le pide a uno de los discípulos: ¿sabes qué? Échate afuera. Quiero enseñarles desde la barca de tantas personas que iban en necesidad de Jesús. Jesús le dice a este hombre: bueno, para tú poder, ¿verdad?, llegar al cielo, al reino de los dioses, que es lo que todos queremos, ¿verdad?, tú debes renacer de nuevo. Y en esta mañana quiero decirte qué es renacer de nuevo, para no quedarnos ese no es el centro del tema. Renacer de nuevo es algo espiritual y sobrenatural. Vamos a practicarlo. Renacer de nuevo es algo espiritual y sobrenatural. ¿Qué es renacer de nuevo? Es algo que espiritual y sobrenatural. Te quiero decir por qué es renacer de nuevo. No hay ningún científico que pueda hacernos renacer de nuevo. Tú no puedes entrar al vientre de tu madre, pero el Santo Espíritu de Dios puede transformar tu vida. Y con todo eso, y Nicodemo no entendía, no veía cómo puede ser posible que yo, un hombre viejo que tal vez su mamá ahí había ido al descanso, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Jesús le dice: ¿tú que eres el maestro de Israel, no sabes esto? Muchos dirán: pero el bautismo es algo nuevo. El renacer de nuevo solamente se habló en el Evangelio. Yo quiero decirte que en el libro de Deuteronomio, cuando hacían el símbolo de la circuncisión, cuando Jesús le dice al pueblo de Israel: debo de circuncidar tu corazón, Él estaba hablando de que tú debes renacer. Tengo que transformarte. Porque nos dice la palabra de Dios que todos nosotros nacemos, ¿qué? Pecadores. La naturaleza del humano es ¿qué? El pecado. Todos nosotros somos pecadores, ninguno es justo. Desde que salimos del vientre de nuestra madre, nacemos pecadores. Ahora, para poder llegar a ser salvos en la misericordia y la gracia de Jesús, ¿qué yo debo de hacer? Renacer, le está diciendo. ¿Es algo complicado o es algo sencillo? Alguien que me pueda decir: ¿es algo complicado o sencillo? Es algo sencillo. Pero te quiero decir que para Nicodemo era complicado, porque Nicodemo todavía no había experimentado el Espíritu de Dios. Y cuando tú no has experimentado el Espíritu de Dios, tú no sabes lo que es renacer. Por eso es que muchas veces ves a las personas que dicen: bueno, para yo poder llegar aquí a Lakeland y bautizarme, pastor, y yo sé que el pastor lo ha tenido muchas veces, yo tengo que arreglar miles de cosas en mi casa. Yo tengo que arreglar mi vida, mi carácter, yo tengo que...
Y la gente, como no reconoce lo que es renacer de nuevo y ese encuentro con el Espíritu Santo, no entiende que Jesús no te está pidiendo que tú dejes de ser pecador. Jesús lo que te está pidiendo es que yo te voy a ayudar a ti a renacer y dejar de ser pecador. Acuérdate, Jesús no odia al pecador. Jesús no aborrece el pecador. Él aborrece el pecado y por eso nos da el Santo Espíritu. Para que tú y yo podamos depender de Él y el pecado sea echado fuera. Y entonces por eso es que muchas personas como Nicodemo preguntan, pero ¿cómo yo puedo hacer esto? ¿Cómo yo puedo llegar ahí? Mira que yo he hecho esto, yo soy indigno. Y Jesús le dice, simple, tú debes renacer de nuevo. Lo único que tienes es que depender del Espíritu de Dios. Te quiero decir que un bautismo sin el Espíritu de Dios es solamente agua. Te los quiero decir. Cuando Juan bautizaba a millones, muchos de ellos no estaban convencidos, como hoy en día hay muchos aquí. No es lo mismo. Hay muchos aquí que tal vez han venido y son conversos, pero son pocos los que son convencidos bajo el Espíritu de Dios. ¿Qué te quiero decir con eso? Hay muchos que vienen simplemente para que Dios les solucione un problema. Y Dios no quiere solamente solucionar tu problema. Dios quiere transformarte. Dios quiere utilizarte. Él quiere que tú seas una vasija del amor que Él tiene para la humanidad. Y por eso es que hay muchas preguntas hoy en día. Hace años atrás, en el 2004, en Honduras, una persona le reclama al pastor de la iglesia porque cuando iban los jóvenes en una incursión, iban de paseo un domingo, unos hombres armados matan 28 personas. De entre esas 28 personas había niños, había mujeres, habían hombres. Ahora díganme ustedes, ¿cuál es la primera pregunta que se hace la persona? A ver, adivinen, díganme algo. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios no los protegió? ¿Por qué Dios no hizo esto? Y aquí es que yo me hacía estas varias preguntas. Yo decía, espérate, este hombre tal vez se preguntó, ¿cuál es el origen? ¿Por qué hay tanto mal en la tierra? ¿Cómo pueden un grupo de personas bajarse y venir y matar a seres humanos, a niños, a mujeres embarazadas? ¿Cómo es posible? Porque una cosa es verdad, vamos a hablar humanamente, que aquel que tenía un problema allí con aquel, como en Puerto Rico, nosotros le llamamos bichotes de caserío, que son los que manejan la organización, que tenga un problema con el del caserío aquí y el de allá, y ellos se terminan su vida unos a los otros. No es que está bien, pero uno como ser humano dice, bueno, ellos estaban en eso, pero cuando vienen, y hemos visto en las noticias, se nos meten aquí y arremeten con las vidas de nosotros, ahí viene la pregunta, pero ¿dónde estaba Dios? Yo te quiero decir que Dios está en el mismo lugar donde siempre ha estado. Él siempre ha estado listo para bendecirnos. Pero ustedes tienen que entender que la naturaleza humana es el pecado. Nosotros vivimos en un mundo donde todos, a ver si se acuerdan en Génesis, ¿qué animal utilizó Satanás para la serpiente? En la Florida hay muchas serpientes, ¿no? Hay water moccasins, hay rattlesnakes, hay diferentes serpientes. Cuando esa serpiente nos muerde, que es venenosa, ¿qué tú debes de hacer? ¿Alguien que sabe aquí? ¿Dónde vamos? Al hospital, ¿no? Porque tenemos que buscar ¿qué? Un antídoto para esa mordida. Adán y Eva no habían visto, la serpiente tal vez, nosotros decimos no lo mordió, pero la serpiente mordió algo y había envenenado algo en su interior. Había desprendido al ser humano de la gloria divina del Padre. Cuando Adán y Eva cometen pecado, que es la desobediencia de Dios, esta serpiente impacta un veneno grande que es el veneno que nos aleja de Dios cada día. Ese veneno que nos aleja cada día es el veneno que hace que Caín mate a su hermano. ¿Había hecho algo Abel? Solamente había adorado a Dios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que vivimos en un mundo de pecado. Un mundo que no ha entendido que la solución es Cristo. Un mundo que ha sido mordido por la serpiente antigua. Ahora, me gusta, como decía Pablo, el vivir
o el morir es ganancia para nosotros. Una persona que me estaba relatando, un pastor me estaba contando que fue a visitar a una hermana en la iglesia. Esta hermana estaba desahuciada, iba a morir. Y él cada vez que iba, la veía con una sonrisa. Pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. No ore por mi sanación. Yo quiero orar para que Dios me continúe preparando para el día de su regreso. Cuando tú renaces en Jesús, cuando tú renaces bajo el Espíritu de Dios, tu mentalidad no es una mentalidad sobre lo que yo voy a vivir en la tierra. Tu mentalidad es sobre a dónde voy a ir cuando Cristo venga. Nicodemo quería una solución. Ellos querían ser libertados por alguien en la tierra. Ellos querían tener una solución en el mundo. Y te quiero decir, van a haber situaciones que son inexplicables para nosotros. No te puedo dar a veces una respuesta. Van a haber momentos que me vas a preguntar y me voy a quedar igual que tú, con la boca abierta. ¿Cómo puede ser? Lo que te puedo decir, que hay uno allá afuera que nos dice Apocalipsis 12:12, que se ha dado cuenta que el tiempo de él se está acercando. ¿Quién es? Satanás. Anda como león rugiente. Y si él puede debilitar tu fe, quitándote lo más querido, te aseguro que va a tratar hasta lo imposible. Te quiero decir desde el fondo de mi corazón, a mí me duele cuando las madres tal vez pierden a sus hijos. Pero lo que más me duele es cuando les quieren echar la culpa a Dios por eso. En ese momento no se dan de cuenta que Jesús está al lado de ellos, enjugando sus lágrimas, sufriendo igualmente que ellos. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que Jesús preguntó? ¿Dónde están? Dios, nuestro Padre eterno, siempre nos ha buscado, pero los culpables de no querer recibirlo somos nosotros. Si el mundo sigue de mal en peor es porque la humanidad no quiere escuchar su voz. Dios siempre ha querido desde el principio, y se los voy a decir yendo a Números 21, el capítulo 5 y 9, que hay un Dios que desde el principio, usando el medio del pueblo de Israel, nos ha enseñado que es un Dios que nos ama. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay un Dios que te ama, que me ama, y hay un Dios que siempre quiere cuidarte y protegerte. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. ¿Tenemos libertad a tomar acciones o se nos obliga a tomar las decisiones que tomamos? Todos seres humanos tienen su propia decisión. Y sí, Jesús vino a libertar, vino a salvar. Pero ustedes tienen que entender que nuestra mayor misión no es disfrutar de las bendiciones que tal vez Dios nos da en la tierra. Nuestra mayor misión es ayudar a Jesús, ser instrumento de salvación para otros, para que puedan abrir los ojos y decir, espérate, a mí no me interesa lo que yo estoy pasando aquí. A mí lo que me interesa es poder llegar allá, al reino de los cielos, cuando Cristo regrese. Cuando renacemos, empezamos a comprender que aunque yo pase dificultades, aunque pase por el fuego, aunque pase cualquier situación en mi vida, si yo renazco de nuevo bajo el Espíritu de Dios, yo comienzo a depender del Padre. Cuando Job estaba pasando dificultades, ningún momento le echa la culpa a Dios, sino que se pregunta, ¿qué yo he hecho? Y comienza a buscar a Dios a través de ¿qué? La oración. Trata de buscar a Dios a través de las promesas que él había visto que Dios había cumplido. Pero en ningún momento ves que Job se desprende de Jesús o se desprende de Dios, sino que continúa creyendo que hay un Dios en el cielo y que tal vez, aunque no entienda o comprenda, hay un Dios que tiene el control de su vida. Y ahí es que vamos al libro de Números, capítulo 21, versículos 5 al 9, donde nos dice, y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés, hablando del pueblo de Israel. Vamos a ir al versículo 4, que nos dice, después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, y para rodear la tierra de Edom, pero se desanimó el pueblo por el camino. ¿Cuántos de nosotros nos hemos desanimado porque tal vez no se nos ha dado lo que queremos?
Porque tal vez Dios no me ha dado el trabajo que yo quiero. No me ha dado la esposa que estoy buscando. No me ha dado las bendiciones que le doy día y noche de rodillas. ¿Cuántas veces no nos desanimamos en el camino? Porque te quiero decir, la tipología de Moisés y el pueblo de Israel nos representa a nosotros hoy en día. Ese caminar, esos 40 años que tuvieron que durar en el desierto, representa un tiempo que nosotros estamos ahora mismo pasando y estamos viendo si nuestra fidelidad es cierta o es falsa. El pueblo de Israel habían caminado 40 años, ¿verdad? Nos dice que durante la noche descendía ¿qué? Una columna de ¿qué? De fuego. Durante el día Dios los cubría del sol. Todos los días Dios le daba maná. Ellos nunca habían sido abandonados por la presencia de Dios. Nos dice que, usted se imagina de que caminar aquí, nos vamos a Tampa y que Dios allá abra el mar en dos. Y que tú puedas caminar por todo eso y llegar a México. Por todo el Golfo de México y que tú puedas caminar. Tú sabes lo que ver el poder de Dios, esa magnitud. Pero lamentablemente nuestra naturaleza pecaminosa, cuando nosotros no dependemos de Dios, ocurre lo que les voy a leer que ocurrió con el pueblo de Israel. Después que este pueblo se desanima, porque nosotros tal vez nos podemos desanimar. El punto es cuando tú te desanimas y comienzas a seguir con la decadencia, porque tú te puedes desanimar y Dios te habla a través de la palabra de Él para que cojas ánimo. Porque nos reunimos todas las semanas, ¿verdad? Para escuchar y sé que el pastor o los líderes aquí siempre visitan a sus miembros. Dime, ¿qué estás pasando? Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos dé ánimo. Vamos a pedirle a Dios que nos dé fuerza. El problema es cuando tú te desanimas y te alejas de la presencia de Dios, que comienzan a pasar las fatalidades que estaban pasando en el pueblo de Israel. Y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Aquí te quiero decir, ahora no le echaban solamente la culpa a Dios. Le estaban echando la culpa a aquel que lo había sacado del pueblo de Israel, a este hombre que decía, pero ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué puedo hacer yo? Y nos sigue diciendo, porque no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto. ¿Era cierto o falso? ¿Estaban muriendo? La palabra de Dios nos dice que estaban muriendo. Tenían todo lo que necesitaban. Pero en su mentalidad, cuando un ejemplo a tus hijos tú le dices, no te voy a comprar un dulce, no te voy a comprar comida en la calle porque hay comida en la casa. Dice, ¿me vas a dejar morir de hambre? No, hay comida en la casa. Tienes que ir a comer allá. Entonces la humanidad, cuando no le damos lo que queremos, somos como aquellos niños malcriados que decimos, no me quiere, no me ama, porque no me da lo que yo quiero. Aquí tenemos a un pueblo berrinche, peleando contra Dios y contra Moisés. Sigue diciendo, pues no hay pan ni agua y estamos cansados de este pantal liviano. Ahora escucha lo que te dice, no hay pan ni agua, pero se le estaba dando maná, pero no había pan, no había agua. Ellos mismos se contradecían, estamos comiendo pero no estamos comiendo, porque lo que nos dan es algo liviano. Entonces Jehová envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo y así murió mucha gente de Israel. Te quiero decir, cuando el pecado, le permitimos al pecado llegar a nuestras vidas, cuando blasfemamos en contra de Dios, porque si aquí el pastor Smith viene aquí a hablar conmigo, ¿sabe? Y le empiezo a decir sus palabrotas, ¿qué va a hacer el pastor Smith? ¿Se va a ir? ¿No? Si yo le empiezo a decir que es tu culpa, que esto, y yo le sigo gritando y le sigo, va a llegar un punto que él va a decir, ¿sabes qué? Aquí no puedo hablar contigo, tú no me dejas hablar, yo me voy a tener que ir. De así mismo, cuando nosotros, a través del pecado, decidimos blasfemar contra Dios, decidimos desobedecer a Dios, su presencia se aleja. Cuando la presencia de Dios se aleja, comienzan a llegar nuevamente aquellas víboras a morder nuestro ser. Y te quiero decir, después que tú fuiste renacido, al volver a morir por el pecado es un problema grande. Nos dice la palabra de Dios que cuando, vamos a ponerle un número, cuando 7 demonios salen de nuestras vidas a causa de Jesús, que son reprendidos, y le permitimos nuevamente, echamos a patadas a Jesús de nuestro corazón, ¿qué hacen los demonios? Regresan, pero no regresan 7, regresan el doble. Ahora, te quiero explicar lo que quiere significar esto. Tal vez tú no eras un vicioso de alcohol, tal vez lo que tú eras un chismoso,
Pero a causa de que ahora volviste a pecar, ahora vas en decadencia. Ahora de chismoso entra la depresión, entra el alcohol, entra la infidelidad. Así es que funciona Satanás. Satanás, si no te pudo tumbar en el primer round, te aseguro que en el segundo round va a venir con más fuerza. Cada vez que le permitimos a Satanás entrar en nuestras vidas, de la misma forma que Israel le permitía, sucedían cosas como las serpientes. Ahora nos dice que estas serpientes los mordían y morían inmediatamente. Sí, yo me imagino que esto era un número grande, porque más o menos podemos decir que el pueblo de Israel eran alrededor de 500,000 o más personas. No se sabe un número exacto, pero eran muchos los que salieron del pueblo de Israel. Nos dice, entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo, quiero hacer referencia aquí y me río, porque muchas personas no quieren venir en los momentos buenos a Jesús, solamente en los momentos malos. Cuando están pasando la prueba de verdad. Cuando estabas en los momentos bonitos, que no tenías problemas, no querías a Dios. Cuando pensabas que tu vida iba como más o menos tú lo planificabas, a lo mejor tenías el trabajo que querías, a lo mejor ya tus hijos tú los veías que estaban bien, a lo mejor el carrito ya te empezaba a funcionar, ahora te están pagando más. Cuando tú más o menos piensas así es que cuando Satanás de lo que te está dando, te los vuelve a quitar. Te quiero decir, ¿por qué te digo que Él te da? Porque nos dice en los evangelios que de la misma forma como Jesús fue tentado a través en el desierto cuando fue llevado en espíritu, que Él se preparó para ir al desierto en ayuno, nos dice que Satanás le había ofrecido ¿qué? Todos los reinos de la tierra. ¿Y tú te crees que Satanás de la misma forma que se los ofreció a Jesús no te lo va a ofrecer a ti? ¿Tú te crees que Satanás no tiene tal vez el poder en esta tierra de ofrecerte tal vez el trabajo que tú quieres? Pero ese trabajo que tú quieres te va a requerir que trabajes en sábado. Te va a requerir ahora tener menos tiempo con tu familia. Te va a requerir que a lo mejor esas personas que están ahí, en vez de acercarte a Dios, ahora te van a alejar de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado con las bendiciones que tal vez llegan a nuestras vidas, porque esas bendiciones pueden convertirse en nuestras vidas como maldiciones. Por eso la palabra de Dios en Juan nos dice que todo aquel que venga a traernos palabras o todo aquello que viene a nuestra vida debe ser probado ¿con qué? Con la palabra de Dios. Jesús en todo momento, en todos los encuentros, en cada instante que hablaba o le preguntaban, tú no ves que es una opinión personal de Dios, de Jesús. Todo lo que él hablaba era de lo que estaba escrito en la palabra ya. Ahora vemos que el pueblo de Israel acudió y reconocen, porque es algo importante para tú poder renacer, porque tú debes de reconocer, sí, hemos pecado por haber hablado en contra de Jehová y en contra de ti. Ruega a Jehová para que me aleje de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo y Jehová le respondió. Ahora, ¿Dios tiene poder? ¿La oración tiene poder? Me gustó lo que dijo el pastor Esmi. Vamos a orar porque orar es tener una conversación con Dios. Y si tú renaciste y amas a Dios, tú no te vas a cansar con Él. A ver, de los que están casados, ¿se cansan de hablar con sus esposas? No hay ninguno que se canse de hablar con sus esposas. En el noviazgo tú puedes durar cada minuto, mandar las mismas frases, hablar lo mismo y lo mismo y lo mismo y no te cansas. ¿Por qué? Porque cuando tú estás enamorado de Dios, tú no te cansas de orar con Dios. Cuando de verdad tú tienes una dependencia de Él, cuando ahí tú tienes esa comunicación de Él, se dan a ver los frutos del Espíritu. Vemos a un pueblo que ahora dicen hemos pecado. Espero que nosotros no seamos así de los que vemos después que viene el efecto y el golpe, queremos venir y llegar a Dios. Yo sé que aquí no hay ninguno, pero para prevención, cuando te alejas de Dios, la situación se pone difícil. Porque te quiero decir, cuando tú te alejas de Dios, es muy diferente cuando Dios se aleja de ti. Tú te puedes alejar de Dios y Dios sigue buscándote y sigue buscándote. Pero va a haber un momento en donde tú vas a estar tan lejos de Dios que vas a comenzar a blasfemar en contra de Dios. Y es algo que Dios nos dice su palabra, que
no va a tolerar, que es la blasfema en contra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es parte de la deidad divina de Dios. Entonces, cuando tú blasfemas, Dios se aparta. Acuérdate, Dios no va a obligarte a que tú le sirvas. Dios no te va a forzar a que tú le adores. Esa decisión la debes de tomar tú. Y nos dice que Jehová respondió. ¿Respondió sí o no? Respondió, nos dice la palabra. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Quiero decirte, nosotros como líderes de la iglesia tratamos de prevenir situaciones. Tratamos de ayudar lo más que podamos. Nosotros no queremos que nadie entre en pecado. Pero te quiero decir, un Dios de amor ha preparado plan para todo. Aunque tú peques, aunque tú te alejes de Dios, todavía hay esperanza bajo el poder de Jehová. Todavía hay esperanza porque Dios no le importó que blasfemaran. Ahora que ellos reconocen lo que hicieron, Dios responde y le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar la solución. Lo único que ahora tú tienes que hacer, poner una estaca, hacer una serpiente de bronce. ¿Sabes qué? Esa misma serpiente es la que usan hoy en día las ambulancias y todo. Cuando la vean por ahí, la sacaron de aquí de la Biblia. Hacen esta serpiente y si te muerde la serpiente en la Florida, solamente tienes que mirar la serpiente que Moisés ha puesto. Ahora, te hago una pregunta. ¿No era más fácil que Jesús eliminara, que Jehová eliminara las serpientes? Tenía el poder de decir, mira, ya no quiero que estas serpientes estén aquí. Podía hacerlo, ¿verdad? Pero había una lección detrás de eso. Dios no removió las serpientes porque la fe de ellos tenía que ser probada. ¿Por qué tenía que ser probada? Porque ellos decían que Jesús, que Dios, Jehová, no los estaba bendiciendo. Entonces, si yo te digo a ti, la solución de tu matrimonio está en mirar en esa serpiente, ¿qué tú haces? Te quiero decir que hay muchos que no la van a mirar. Por más simple que sea la solución, hay muchos que no la van a mirar. ¿Sabes por qué? Porque todavía no han tenido una experiencia con Dios. Tú te quiero decir que tal vez, no lo dice aquí, pero tal vez muchas personas no llegaron a ver la cruz, no llegaron a ver esta serpiente. Decían, me mordió la serpiente, pastor Hermí, llévame al hospital, llévame a un médico. ¿Qué serpiente me va a sanar a mí? ¿Qué solución me va a dar eso a mí? No ves que mi vida se ve acabada, estoy a punto de morir. Mientras otros, me imagino esas madres que los hijos se morían, le abrían los ojos a fuerza con las manos para que vieran a la cruz y puedan ser salvos. Hoy en día, vamos a ir al libro de Juan, porque esta es otra escena donde Jesús mismo nos muestra el verdadero significado de esa cruz. Quiero decirte, la palabra de Dios no hay nada que sea casualidad. Hay una causa para todo lo que la Biblia dice. Hay un mensaje que Dios te quiere dar a ti. Aquí no se escribieron palabras por escribirlas. Jesús no dio un mensaje para que ustedes dijeran, ¿sabes qué? Eso no se me aplica. No, la Biblia es una dirección divina para que nosotros podamos llegar al reino de los cielos. Nos dice en el versículo 14, porque ya después de la conversación que le dice Jesús a Nicodemo, tú tienes que renacer de nuevo, tú tienes que tener esa experiencia, porque renacer de nuevo es algo que sobrenatural, es algo espiritual y sobrenatural, que él no entendía porque él no había renacido de nuevo como se suponía. Ahora viene Jesús, le dice a él, si a ustedes yo le he mostrado cosas terrenales, le he enseñado, le he mostrado las maravillas que yo puedo hacer y ustedes no creen, ¿cómo yo te voy a hablar de cosas del cielo? Si todavía ustedes no han llegado a ese concepto, si todavía ustedes no han querido renacer de nuevo. Y nos dice el versículo 14 y el 13 al 15, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muchas veces escuchan muchas personas que solamente recitan la parte del versículo 15, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, hay un requisito más. Y no va a decir, no es una obligación. Déjame quitar la palabra requisito. Es algo que Dios pide por amor, por fidelidad, por reconocimiento, para que tú puedas entender su amor de Él hacia ti. ¿Y qué es? Mirar a la cruz. De la misma manera que estaba muriendo el pueblo de Israel por el veneno de esta serpiente, de la misma manera estamos muriendo tú y yo hoy en día por la mordida de la serpiente antigua, Satanás. Y la solución se encuentra mirando a la cruz, reconociendo a Jesús, aceptando el sacrificio y limpiando nuestros pecados con su sangre. Te quiero decir, Dios no es el pastor, no son los ancianos, no son las dorcas, las diaconisas, los diáconos que van a transformar tu vida. Nosotros podemos dar aquí 15 mensajes y tú seguir igual. Tú vas a ser transformado cuando tú tengas una verdadera experiencia con Dios. Nosotros no transformamos a nadie, hermanos. Ninguno de nosotros tenemos ese poder. El que tiene el poder es mirando a aquel que murió en la cruz por nosotros. El que tiene el poder de transformarnos hoy, mañana y siempre se llama Jesús. Y Nicodemo no lo entendía, no comprendía hasta el momento que él le dice: así como aquella serpiente fue levantada, el Hijo del Hombre va a ser levantado para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Gloria a Dios, porque sabes que a Dios no le interesa si volviste a caer. A Él lo que le interesa es que cuando Él te extiende la mano, tú te sujetes a Él, y que cuando ves, si caes 1000 veces Él te va a levantar. Cuando no tengas vidas, Él te va a llevar. Cuando no tengas ganas de seguir aquí, Él te va a dar los motivos necesarios para que tú sigas sirviéndole. Te quiero decir, ¿tú no crees que los discípulos tal vez en un momento dijeron: ¿qué hacemos aquí? No nos aceptan, siempre que vamos a predicar nos apedrean, cada vez que vamos a llevar la palabra de Dios nos dicen: ustedes están locos, ustedes son los que son unos religiosos, ustedes son unos blasfemos, esas doctrinas de ustedes son demoníacas, eso no es verdad. Pero ellos se detuvieron o siguieron. Siguieron, ¿sabes por qué? Porque cuando tú miras a la cruz, eres transformado. Cuando tú eres transformado y renaces nuevamente, ya tus pensamientos humanos no les interesa a Dios. Tú aprendes a depender de Dios. Tú aprendes a comprender de la misma manera de cuando Jesús murió, de tal manera como Él murió, como Pilato, como por los fariseos, por aquellos que siempre lo negaron y tal vez murieron negándolo. Él murió por ellos, igualmente los discípulos miraban con ese amor. ¿Qué me interesa si tú me apedreas? Yo lo que te voy a llevar, aunque me mates, la bendición que Dios ha preparado para ti. Y si yo he de morir, ¿qué importa si mis deseos es estar con mi Padre terrenal? Si yo me he preparado para verlo en gloria nuevamente. Nos dice segunda de Pedro, del versículo, si alguien me lo puede buscar, segunda de Pedro, capítulo 1. Ahí le voy a dar participación a alguien que me ayude. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. El amigo que lo tenga, que lo quiera leer, si la pueden hacer llegar un micrófono para que lo lea. Versículos 3 y 4. Capítulo 1. Sí. Dice: todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos fue dado por su divino poder, por el conocimiento del que nos llamó por su gloria y virtud. 4. Por ese medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos.
Eso es lo que va a ocurrir cuando tú mires a la cruz. Cuando tú mires a la cruz, cuando tú aceptes aquel sacrificio, te está garantizando que tu vida va a ser transformada. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer. Lo que Él está esperando es tu decisión en qué tú piensas hacer. Jesús hizo su parte. Y aún así sigue buscándote. Y aún así, si Él tiene que hacer algo más por tu vida, lo va a hacer. Pero Él hizo el mayor sacrificio, que fue morir en la cruz. Te quiero decir, la serpiente era una... Que me hacen esa pregunta, pero ¿por qué una serpiente? ¿Por qué una serpiente? Sí, la serpiente, cada vez que pensamos en la serpiente, ¿en qué pensamos? En Satanás, un animal inmundo. La serpiente tenía un mensaje especial. Aquel que murió en la cruz, en un momento de agonía, estuvo tan lejos de Dios, del pecado, que se convirtió en un ser inmundo. ¿Tú sabes por qué lo hizo? ¿Por qué llevó tus cargas? ¿Por qué llevó nuestros pecados? Para darnos la oportunidad una vez más de acercarnos a la presencia del Padre. El único y mayor sacrificio, y te quiero decir que no hay sacrificio, ni siquiera el amor de una madre, que se compare al amor de Jesús por nosotros. Hay alguien aquí que tal vez quisiera decirle: Jesús, yo quiero mirarte. Yo quiero una vez más tener una conexión contigo. Yo he reconocido tal vez que es pecado, me he alejado de ti, pero quiero ser transformado bajo tu sangre. Hay alguien que quiera decir: ¿sabes qué, Dios? Yo quiero. A los amigos que están en Facebook, en el chat, yo quiero. Hay alguien que diga: yo quiero servirte y seguirte a ti, Señor. Amén. Hay alguien que quiera decir: quiero, Señor, verme atraído por tu cruz. Y no es la cruz, sino el que estuvo colgado de ella, que es Cristo Jesús. Quiero decirte, cuando miramos a Jesús, cuando contemplamos a aquel hombre en aquella cruz, vas a ver el verdadero significado del amor. Cuando tú comienzas a mirar, vas a comenzar a vivir. Cuando tú comienzas a ver a Jesús, vas a comenzar a aprender lo que tú necesitas y lo que no necesitas. El mayor anhelo mío para ti, iglesia, en esta mañana, es que tú puedas ver a Jesús y comiences a vivir. Te quiero decir, en el mundo no estás viviendo. Te ves agobiado y cansado. Piensas que tal vez la solución es el alcohol, porque te ahogas por unos minutos y no te acuerdas, pero al día siguiente tus problemas están ahí. Tú crees que a lo mejor yéndote de tu casa, porque peleaste con tu esposa, cuando regreses tus problemas van a estar ahí. Tú crees que a lo mejor alejándote de todo el mundo, tus problemas se van a acabar. No se van a acabar. Tus problemas van a tener solución cuando tú mires a la cruz y se los des todas esas cargas a Jesús. Voy a tener una oración. No sé si hay alguien aquí que todavía no ha aceptado a Jesús como su Salvador. No sé si hay alguien aquí que quiera decir: ¿sabes qué, Jesús? Me cansé. Me cansé de lo que el mundo ofrecía. Me cansé de todo lo que he visto y todo lo que he vivido. Quiero depender de ti. Quiero ver ese menú, esa delicia que tú tienes para mi vida. Quiero ver las bendiciones que has preparado. ¿Hay alguien que quiera decir más? Yo quiero, voy a orar. Voy a terminar. Los amigos que están a través de las redes sociales que quieran decir: yo quiero mirar a la cruz. Yo quiero ser transformado. Vamos a orar. Padre amado, todopoderoso Señor, venimos ante ti porque anhelamos verte, Jesús. No solamente anhelamos ver la cruz, creer en ella, sino, Señor, queremos estar listos, preparados para tu segunda venida. Te pido, Señor, que tú seas una vez más tocando nuestros corazones. Corazones heridos, corazones que están derramando sangre en este momento por las heridas, por los maltratos, por los golpes que la vida ha traído. Que tú puedas llevar consuelo a sus corazones. A los amigos que nos están viendo en las redes sociales, que el Señor puedas bendecirlos grandemente. Si hay alguno que ha dicho: yo quiero, que tú, Señor, puedas mostrarles las bendiciones que has preparado para ellos, Señor. Te pido, Señor, que ahora que hemos de terminar en esta mañana, que tú puedas continuar lo que has empezado.
que tal vez aunque nos vayamos a nuestros hogares, que tu Santo Espíritu pueda seguir mordiendo aquellos corazones duros, aquellos corazones que necesitan trabajo. Que cada uno de nosotros podamos comenzar a depender de ti, Señor. Que podamos orar, leer tu Biblia para que de verdad podamos tener ese bello encuentro con Jesús. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.